Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Expresión Femenina. Estoy feliz de estar una nueva entrega con ustedes de este programa y lo que hoy te quiero compartir es digitaliza tu propósito con estrategia. Y sabes, estoy a un día de terminar un reto digital al que nos convocó mi mentora Coral Muyáez. Realmente fue muy interesante observar que empezamos más de 1000 personas en este proceso y a la fecha hoy contamos 142. Esta fue una convocatoria que hizo ella por parte de uno de sus programas, que es Negocios de Poder, en el cual, pues estuve integrada desde hace años. Y ahorita fue muy interesante llevar este proceso nuevamente y despertar a lo que es el negocio digital, sus bases. Y por eso hoy te traigo el digitalizar tu propósito y darle estrategia, porque no dejo de equivocarme en lo que he percibido todo este tiempo y lo que se ha convertido ese propósito para mí y el llevarlo a lo digital. ¿Y por qué? Porque hay mucho emprendimiento, muchos empezamos y decimos sí, lo voy a hacer, quiero, pero muy poca planeación y hay una gran intención, pero poca acción. Y ahí es donde realmente los anhelos que traemos se vuelven frustraciones porque no cumplimos con eso que estamos buscando y que queremos desarrollar. Entonces, muchos quieren, pocos se comprometen. Y ahí es el gran cambio al que te invito realmente a comprender lo que es el negocio digital. Y ni siquiera el negocio digital, porque muchos no entienden realmente lo que es un negocio digital. Se imaginan quienes dan enseñanza que solamente es poner la videollamada, que les depositen y ya con eso van a generar su negocio digital, cuando es toda una infraestructura y realmente ha ayudado a muchísimas personas a tener una manera diferente de generar ingresos. Además de que, bueno, después de ser ya un mundo post pandemia, pues nos dimos cuenta que lo digital es lo de hoy, como dirían, ¿no? Ya tiene muchos años que estamos en el internet. Sin embargo, ahora más que nunca es muy interesante observar cómo se ha modificado el pensamiento, las nuevas generaciones y la creación de contenidos, incluso por qué son tan importantes las redes sociales o los medios que antes eran tradicionales también ya están montados en lo digital. Y esto te lo cuento porque realmente algo que yo notaba en el pasado era el éxito digital, ¿no? Decían, ay, el influencer tiene tantos seguidores, hizo tanto. Entonces empezamos a observar a esa figura como alguien exitoso que genera muchos ingresos, cuando realmente pues detrás de ellos hay toda una plataforma y un sistema, ¿sí?, que trabaja para ellos y que les ayuda a generar estos ingresos. Algo que llamaba la atención, decían, es que son amas de casa, es que es una chica que hace cosas bonitas, o es una persona que enseña o hace tutoriales. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que llevan todo un proceso de creación de contenido y que tienen detrás de ellos un propósito y un para qué hacerlo. Y ahí es donde muchos queremos emprender, ¿no? Entonces empezamos, ay, sí, sería padre estar en redes sociales y estar haciendo. Sin embargo, también empiezan muchos temas de insuficiencia, y a esto me refiero con el sentir que, híjole, ¿cómo qué voy a decir yo en internet? ¿Y a quién le voy a decir? ¿Y quién me va a hacer caso? ¿Y a quién le va a interesar lo que yo tengo? O por otro lado, lo que yo tengo es muy importante para entregarlo a las personas. Sin embargo, pues no sabemos ni cómo empezar, y ahí es donde llega un gran stop. Te contaba de este reto. Tuve la fortuna de entrevistar a varias de mis compañeras, porque bueno, era como una parte del proceso, y ¿qué noté? Que ellas como yo somos amas de casa, que tenemos una rutina, que tenemos hijos, que también tenemos la parte profesional, en muchas ocasiones estopeada, no estropeada, estopeada, por el tema de que le estamos dando prioridad a otras áreas de vida. Sin embargo, tenemos ese anhelo de emprender en lo digital, pero pues o hago una cosa o hago otra. Y ahí es donde empiezan realmente los bemoles, la insuficiencia, ya tiene muchos años que no comparto, que no hago esta parte profesional, y ahí es donde viene como todo este proceso frustrante, ¿no?, de querer emprender.
Por otro lado, también la tecnología, no tengo idea de la tecnología, es lo que me dicen muchas. Me frustra o no soy diseñadora, no sé manejar las redes sociales. Entonces también ese es otro gran stop que noto y que noté al realizar estas entrevistas con esas mujeres que tienen este anhelo realmente de emprender online. Y decían, es que tengo un ebook que quiero terminarlo, pero no he podido, es que tengo un curso, es que, ¿sabes? Pero no lo manifiestan o no lo llevan a la práctica. ¿Por qué? Porque no saben por dónde empezar, porque le tienen miedo a la computadora, porque el tiempo no es suficiente, y ahí es donde pues entra uno realmente a buscar esas soluciones, y ahí es donde yo me di cuenta la gran importancia de hacer las cosas, de ejecutar aunque sea de manera imperfecta. ¿Y a qué me refiero? En el tema profesional, pues a mí me tocó estar mucho en lo que es la industria de la televisión, en la industria de la maquila, de la imagen, ¿no? Del video, y pues literal son fábricas. Y está como muy normalizado, y también las estructuras pues son robustas. Sin embargo, al llevarlo a lo más simplificado, o hacer streaming como si fuera un lenguaje audiovisual, con todo lo que implica para webinars, para congresos, pues me di cuenta que las diferencias pues realmente son en los contenidos, en las adaptaciones que se llevan. Y algo muy interesante de esto es que pues es que no hay gran diferencia entre lo que es la infoproducción y realmente el llevar el lenguaje audiovisual. Y ahí es donde me empiezo a integrar yo, empiezo a dejar de dar meditaciones, que luego también ahí verás que estaré compartiendo cosas, porque eso es mucho soporte emocional que también doy a las mentoras. Sin embargo, me di cuenta que la digitalización es como la base de muchas cosas, y sobre todo la comunicación que ejercemos para ello, ¿no? Realmente lo digital es la plataforma, lo importante es lo que comunicamos, cómo lo comunicamos, y la tecnología realmente ahí se vuelve nuestra aliada. Y encontrar esto pues me empezó a llevar, ¿no?, a hacer un plan nuevo. Yo estaba viendo si seguía entregando cursos de bienestar, de feminidad, de cómo ser felices. ¿Y qué crees? Me di cuenta que realmente había muchas mujeres como yo, con falta de claridad en este tema, que creemos que nuestros cursos les sirven a todo el mundo, cuando realmente me empiezan a hablar de nichos, me empiezan a hablar de lenguajes. Aunque ya durante muchos años en lo profesional me dediqué a redes sociales en temas de los medios masivos de comunicación, es muy diferente el lenguaje de una marca personal y de quien quiere compartir enseñanza en este aspecto, y que es uno de los pilares también de los contenidos que luego se enseñan en redes sociales, que es la parte educativa. Y ahí es donde empecé a fusionar todo esto, y me di cuenta que pues la ejecución es lo que te va a dar la diferencia. Tomé varias mentorías con muchas mujeres que luego me las voy encontrando. Ellas tomaron primero una mentoría, luego otra, y luego, bueno, estamos haciendo como turismo de cursos. Sin embargo, la gran diferencia es la ejecución. Y ahí es donde empecé a tener resultados muy diferentes a muchas de mis compañeras. Y me di cuenta que pues muchas estaban en el anhelo, y así como a jalones y estirones, pero las cosas se hacen, y eso es lo que siempre te va a dar el pasito adelante. Además de que algo que a mí me pasaba, digo, me he dedicado a dar cursos desde hace muchísimos años, y en un principio uno de mis stops era a quién le digo. Ahora ya con el conocimiento del marketing digital, las plataformas que hay ya para promover, para hacer pues visible todo este tema de tu emprendimiento, de tus cursos, de lo que haces, pues ya es como más sencillo, ¿no? Pero es todo un lenguaje y una expertise que se tiene que desarrollar. Y ahí ese a quién le digo, ¿no? Porque algo que notaba que decían, es que yo no tengo a quién ofrecerle lo que hago, ¿no? Entonces yo creo que sí, pero sobre todo es ese pasito valiente de decir, ¿saben qué? Abrazo esta identidad, ¿no? Que actualmente la identidad que yo abrazo, sí, comunicadora, sí, como esta parte de los roles que llevamos en la vida. Sin embargo, el decir la mentoría, ¿no? Y me decía una clienta, ¿no?, hace poco, oye, pero ¿qué diferencia hay entre un coach y un mentor? ¿Y por qué se hacen? Realmente no hay gran diferencia.
el tema es entre quién te guía, cómo te guía, qué hace. Finalmente son facilitadores que te llevan a un resultado antes o después. Ahora los mentores son quien realmente tienen esa experiencia y te pueden decir qué camino cruzaron ellos y por dónde tú puedes avanzar, como quien dice, ya con el camino más allanado. Y esa parte de a quién le digo, te aseguro que cuando tú estás lista para dar tu mensaje y empiezas a dirigirlo con una estrategia de comunicación, se vuelve un rayo láser. Y sí, efectivamente, en un principio puede que no sea masivo, que no tengas los miles, cientos de seguidores, pero sí las personas correctas llegan. Y la sumatoria constante de esto genera impacto en muchas vidas, dependiendo también el tipo de enseñanza que tú compartas y el área o industria en la que te desenvuelvas. Llegué a este proceso de ejecuto, ¿no? Como decimos en la comunidad de Mujeres SEM, ¿no? Que es uno de los espacios donde estuve también trabajando, llevándome como esta parte de la mentoría y todo, es ¿qué logré? Mi primer programa, Brillantes e Imperfectas, es uno de los mantras que utilizamos ahí, y a mí eso me ayudó muchísimo a decir, sigo avanzando, no es perfecto, no es como yo quisiera, pero lo estoy haciendo, ¿no? Y eso lo he llevado como un mantra de vida, o sea que si me veía en el espejo y no me gustaba, así de perfil, el cachete de tamaño gigante, yo decía, ok, era el espejo del gimnasio y decía, no soy lo que quiero, pero estoy en el proceso. Y con eso eliminaba los juicios y seguía avanzando. Si estaba en la caminadora y mi mente empezaba con problemas mentales, porque no sé qué pasa, que cuando uno empieza a caminar empiezan a llegar muchos pensamientos y muchos son de juicio, pues también no importa, lo estoy haciendo y estoy en el proceso. Y eso es lo que hago cada que estoy avanzando en algo. No es lo que yo quiero, pero estoy en el proceso y eso me va transformando en la persona que quiero ser. Ya que voy, cuando tenga, voy a ser, y es al revés, ¿quién soy que voy a llegar a este resultado? Porque muchas veces estamos en ese proceso de hasta que tenga, hasta que haga, y realmente algo que sucede es que lo que tú haces es lo que te va a dar para que tú abraces una identidad, para que lo lleves a tu ser. Y ahí es donde van a haber cambios realmente profundos y con muy buenos resultados para ti. Ahí es donde decimos, ¿no? Yo antes decía, ay, no, correr, ¿no? Pero el hacerlo, digo, correr una vez, pues no me vuelve corredora. Pero si ya lo vuelvo un estilo de vida, lo estoy trabajando, bueno, entonces sí, y empiezas a tomar esa identidad y empiezas a convertirte en esa comunidad, en esa tribu, y si entras a otra tribu vas a estar ahí. Entonces lo importante es realmente el hacer, que viene de tu ser, y ahí es donde uno y otro se retroalimentan, pero lo principal es quién eres, qué vas a hacer, y ese es el resultado que vas a obtener, no al revés de lo que tengo y cuando haga, y entonces voy a hacer. Ahí siempre vas a estar violando una secuencia natural de vida en donde no tienes realmente la fuerza que debe. ¿Por qué? Porque vamos en reversa. Entonces ahí es donde te invito a que abraces cada una de las identidades que tienes y que puedas llevarlas en tu actuar. Pero ¿cuál va a ser la gran diferencia? El comportamiento y la acción. Esperamos a tener confianza y decir, ay, es que cuando yo tenga confianza, la confianza te va a llegar con el hacer, con la congruencia, con lo que estás haciendo, y ahí realmente es donde estás alimentando a tu ser y tu ser se está evidenciando en ello. Entonces, bueno, pues te lo dejo ahí para que observes. ¿Y en quién me convertí? Pues en esa personita, ¿no? Que en un hacer imperfecto logró su primer programa, invité amigas, confiaron en mí, y ahí es donde empecé a generar realmente ingresos. Aunque yo estaba en ese momento todavía trabajando, me di cuenta que podía generar los mismos ingresos que tenía yo en la agencia con mis cursos digitales, y bueno, fue donde tomé una decisión de emprender online al 100%, algo bien importante. Cuando estamos en un empleo, pues sabemos que tenemos que llegar a la hora, cumplir ciertos objetivos, llevamos un rol gerencial muchas veces, y ejecuciones de procesos de trabajo muy organizado, ¿no? Bueno, por lo menos esa fue mi experiencia, porque trabajaba yo con un equipo de trabajo amplio, en donde pues llevaba la coordinación general, y ahí era llevar proveedores, trabajo, o sea, todo muy organizado y muy empresarial.
Sin embargo, me doy cuenta que cuando lo llevo a mi negocio, sí llevo ciertas partes, pero no me estaba poniendo todo el traje que traía la organización, y ahí es donde empiezan los bajones, los subidones, lo emocional, lo que sí, porque bueno, cuando uno está en la empresa, pues las emociones como que muchas veces salen sobrando, ¿no? Cuando uno ya empieza a empoderarse y a trabajar sobre esa identidad en donde es tu negocio, estás haciendo, pues es el mismo rol. ¿Por qué? Porque es tu empresa, es tu emprendimiento. Entonces ahí es donde te invito a que también le eches ojo. Por eso te digo, puedes tener mucha planeación, mucha intención, pero si no actúas, realmente no va a suceder. Esa es una. Y otra, el propósito. Estás trabajando para lo que estás hecha. No para lo que te dijeron que eres buena, no para irte sobre la parte profesional, que ahí es donde nos ponemos luego las joyas de la corona y nos quitan el trono en donde estábamos en turno, híjole, y se cae la corona, ¿no? Entonces sí es muy importante el que identifiques quién eres, cómo te creas, y eso también te va a empoderar para que tú puedas compartir tu enseñanza ya en lo digital y en lo que quieres dar tú. Entonces sí, te transformas en un doer. Es importante que seas una persona que ejecuta, que hace. A lo mejor no va a ser perfecto en un inicio, pero también contar con que hay especialistas. Algo también muy interesante es que invertimos en mentorías, y cuando te das cuenta que el negocio digital requiere inversión, como cualquier negocio, ahí es donde dicen, no, pues apenas estás viendo que estoy acabando de pagar la mentoría y ya quieren que contrate gente y que haga, pues no. No es soloprenur, es realmente pensar en que hay especialistas que te pueden ayudar a que lo hagas de manera óptima, de manera profesional, porque bueno, pues porque eso se hace en una empresa. Entonces, bueno, cuidar mucho ese detalle, y que pues sí, un negocio requiere inversión, requiere planificación y requiere realmente un entendimiento de lo que quieres hacer a nivel chiquito si quieres, porque empieza uno solita, pero vas creciendo y vas evolucionando, y eso también lo tienes que entregar a otras personas. ¿Para qué? Pues para que sea una fuente de abundancia para todos. Y hay 5 puntos importantes que tienes que considerar para que tú puedas digitalizar ese propósito que tienes y sobre todo darle estrategia. Y lo primero es lo que te decía, coherencia entre ese propósito y acción, ¿sí? Está alineado conmigo, va con ello, no me distraigo, ya no necesito más certificaciones, ya no, o sea, ponte a dieta de certificaciones, de mentorías, de que me falta. ¿Qué tengo? Y con eso empiezo. A mí otro de los mantras que dije es lo que hay, ¿no? Y ya ahí voy. Entonces, bueno, pues eso me ayudó mucho. Y también el empezar, o sea, sí te digo, prepárate, es importante que conozcas el proceso de emprendimiento digital y todo lo que implica, y que tengas claridad en cómo realizar una oferta. Sin embargo, también es muy importante que, o sea, aprendo, ejecuto, y eso es la gran diferencia y el caso de éxito realmente en el que te puedes transformar, ya sea en la mentoría y en la vida. Por otro lado, ¿qué valor fundamental quieres transmitir? Porque vamos por la vida de, yo quiero, ¿no? Bueno, era mi tema. Yo quiero empoderar mujeres, sí, pero ¿en qué? ¿No? ¿De qué manera? Quiero que sean felices. ¿Cómo lo aterrizo a la tierra? ¿Cómo le doy ese saborcito directo de decir, mira, la felicidad es esto, sabe así, es así, desde mi punto de vista, con mis valores, y habrá quien se alinee a ello contigo y le des realmente el que lo pueda palpar, porque algo que noto mucho en los mensajes de muchas personas, incluyéndome en un inicio, era de, para que seas feliz, para que no te sientas frustrada, para mujeres de 30, 40 años que quieren tener amor propio. Pues sí, pero si tú vas a un supermercado, no puedes comprar 1 kilo de amor propio. No, tienes que observar realmente cómo se maneja el mercado. ¿Para qué? Pues para que le des cuestiones tangibles y que la gente realmente pueda ver un resultado de lo que está buscando, y no el sentir así como, pues quién sabe qué está vendiendo esta, porque así me ha pasado muchas veces. Entonces, bueno, pues te digo, ya no camines por ahí, porque por ahí no es. Es importante que seas muy concreta en el resultado que van a tener las personas con lo que tú quieres dar. Por otro lado, educar contra inspirar. Cuando uno genera contenidos, es muy importante también esta parte. ¿Por qué? Porque hay contenidos que te inspiran, hay contenidos que te entretienen, hay contenidos que te divierten, ¿sabes? Y para eso hay muchos géneros y todo. Te voy a hacer
un live especial sobre géneros periodísticos y cómo los aplican en redes sociales y nadie te lo dice. Entonces ahí luego te lo debo, porque sí es muy interesante observar que no estamos inventando el hilo negro, al contrario, ahora se está realizando la producción audiovisual o todo lo que se hace de manera más sencilla y económica, pero eso no quiere decir que también las grandes marcas se hayan abaratado o hayan dejado de hacerlo lo que se ha hecho durante muchísimos años, y que solamente la diferencia es la transmisión de la información y cómo se consume. Entonces, para que eches ojito ahí y que identifiques qué quiero, educar, inspirar, qué tipo de contenido, cuál me sale, cuál me es fácil, cuándo quiero estar perdiendo el tiempo, ¿no? Porque muchos me dicen, no, yo no quiero ser esclavo de las redes sociales. Es que no es que seas esclavo, es más, yo te lo puedo decir, hay etapas en las que soy muy visible en redes sociales y hay otras en las que digo, no, o sea, a ver, hay prioridades, ¿no? Entonces sí es muy importante observar para qué las quieres, para qué quieres este escaparate y cómo lo vas a utilizar, sobre todo por el tipo de tiempo, contenido, información que tú quieres dar, y tan diferente informar que conversar, por eso son redes sociales. Este fin de semana pasado di el curso de Conecta tu mensaje. Y realmente fue muy bonito el observar que lo que para uno parece, ay, pues eso es bien normal, ¿no? Todo el mundo lo sabe, pues realmente no. O sea, yo veía cómo abrían sus ojos así tan grandes, de decir, oye, es que yo no lo había visto así, yo no lo había pensado, y para mí era algo como normalizado, ¿no? Ay, pues eso todo el mundo lo sabe, eso es la maldición del sabio, ¿sabes? Entonces sí debes de tener mucha claridad en ese punto, o educas, o inspiras, o entretienes, ¿sí? Y para qué vas a estar en ese escaparate y lo vas a utilizar. Y eso es parte de una estrategia. Conexión, también el cuarto punto, conexión con tus valores, alinearte. Hay cosas con las que comulgo y hay otras con las que no comulgo. Hay cosas que yo pienso, ¿no? Y que a veces no los decimos en voz alta por temor a incomodar o por polarizar, pero sí es bien importante el observar cuáles son tus valores, si te has hecho esas preguntas, el poder identificarlos y decir, yo estoy con esta información. El otro día veía un post donde se estaban burlando del cuerpo de una niña, ¿no? De una jovencita por su trasero. Entonces yo dije, o sea, y era una comunicadora, ¿no? Entonces a mí me ha ayudado mucho estar en contacto con nuevas generaciones, porque realmente eso de estarse burlando del cuerpo de otras personas ya empieza a integrarse también en las generaciones que antes éramos muy irreverentes en ese aspecto, y que ahora ya hay muchas cosas políticamente correctas y que muchos contenidos con los que crecimos la generación X, bueno, para los millennials y los de adelante ya son así impensables. Es más, tienes que pensar cómo ser políticamente correcto, que era como el término previo, pero ahorita sí hay que cuidar muchas cosas que damos y qué percepción entregamos también nosotros al entregar contenido. Entonces, bueno, pues cuidemos esos detalles, sobre todo con los valores que tenemos, porque ahí es donde viene la conexión y la resonancia con otras personas. Recordemos que las redes sociales son comunidades, son espacios de expresión, y cómo las vas a utilizar. Entonces, cuidar mucho tu comunicación en ese aspecto también es fundamental. Y la estrategia, ¿no? Así como pequeño detalle, como para qué quiero la estrategia, a qué la voy a llevar, qué mapa voy a seguir. Es importante identificar, hacerte las preguntas básicas, ¿no? Como ¿para qué? ¿No? O ¿para qué? Realmente es esa parte muy importante. ¿Para qué lo quiero? ¿Voy a impactar? ¿Voy a llevar realmente al resultado, a donde quiero llevar a las personas? Y una pregunta así que a mí me encantó del Access es como, ¿quién soy yo para cambiar el mundo? ¿No? Y ahí es donde digo, ¿con qué estoy contribuyendo? ¿Qué estoy haciendo? Y como bien dicen, empiezo por mí, empiezo por mi casa y después me voy a transformar el mundo. ¿Y por qué? Porque esto te va también a hacer sentir realización. Es un gran beneficio el hecho de saber que estás contribuyendo. Y yo sé que ese anhelo está en el corazón de muchísimas personas que están haciendo el esfuerzo de la visibilidad online. ¿Sí? Esa parte de realización, pero sobre todo de ayuda a otros, que estás contribuyendo, que estás llevando
o que quieres llevar a las personas por ese camino que tú ya transitaste y en el cual realmente fuiste muy infeliz, y por eso el resultado es que buscamos que sean felices. Lo importante es identificar quién es feliz similar a lo que tú consideras que es la felicidad, y de manera muy concreta, que es lo que te decía hace ratito, ¿no? Impactar esas vidas y también el significado, el legado y por qué no los ingresos, ¿sabes? Has invertido miles, o sea, bueno, te lo puedo decir porque lo he visto en muchísimas mentoras, invierten miles de dólares en mentorías, en cursos, certificaciones, y ahora esto, y ahora aquello, y la verdad es de que, bueno, pues ¿en dónde está el retorno de inversión? Si no es negocio, ¿vale? Dejar de depender también para muchas mujeres, esto significaría un ingreso adicional, un ingreso que les pueda dar libertad de decisiones, y sobre todo seguirlo trabajando. Algo que con lo que yo empecé a experimentar cuando quería yo trabajar desde mi casa fueron las redes de mercadeo, ¿no? Y me di cuenta que era más trabajo que si yo me hubiera salido a trabajar a la empresa como lo hacía. Creo que por eso las dejé, ¿no? Porque te dicen, no, todo desde tu casa, y la verdad, por lo menos en mi experiencia, no fue esa, ¿no? Donde sí lo descubrí fue en el negocio digital, cuando empezaba yo a hacer streaming. En un principio estaba yo en la agencia, vivía yo en la agencia, pero bueno, vino la pandemia y ya estaba yo en mi casa haciendo home office, trabajando todo el tema digital. Entonces sí, darte cuenta que sí necesitas esos espacios de labor. No es magia, ningún negocio es magia, necesita ejecución. Algo que me gustó mucho hoy que nos compartía Coral es eso, el reconocimiento de decir, qué bueno que estás, sí te vuelves ese 1%, pero por otro lado, también es pon tiempo y espacio a tu negocio. Si lo retomaste, si lo hiciste, si estos 15 días en donde estuvimos en el reto, abriste esta hora para estar conmigo, bueno, pues no la sueltes. Y es así, tal cual. Otro mantra que te comparto, por lo menos una hora diaria le doy a mi negocio digital, y con eso vas a empezar a tener realmente un cambio interesante, pero no solamente en tu negocio, en tu salud, en tus relaciones. A mí, bueno, hubo una época, y ha de ser así como confesión culposa, ¿no? Donde me volví fanática de los doramas, ¿sabes? Y bueno, no sabes cuántas horas he entregado. Ahora aprovecho esas horas, porque no los he dejado de ver, pero bueno, me he vuelto más activa en ese aspecto. Los pongo en español, ya no en el idioma tal cual. Y es muy interesante observar cómo he aprovechado mi tiempo, pero también haciendo conciencia de ello, ¿sabes? Entonces, muy, muy importante que te abras ese tiempo, que te abras ese espacio para la meta que estás buscando. Si no está en tu agenda, no existe en tu vida. Entonces, bueno, pues ahí te lo pongo de tarea para que lo cuides y lo hagas. Y realmente puede empezar por una hora, pero te lo decía, yo no tenía empacho en darle 12 horas a un trabajo fijo, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora que tengo la libertad de tiempo para poder hacerlo para mi negocio? Y algo bien importante que quiero hacer hoy es invitarte a que hagamos juntas esto, porque también noté que sola sí necesita uno ser guerrera, sí necesita uno, a mí me gusta mucho la comunidad de Coral, porque por algo se llama de poder, porque hay mucha espartana ahí, ¿sabes? Hay mucha guerrera, mucha mujer con hambre de éxito y además bien fuertotas como ella, ¿no? Entonces sí es bien, bien importante esta parte de retarte, de atreverte y de empezar con esa confirmación y consistencia entre tu decir y tu hacer. Y por ello me di cuenta también que muchas quieren y pocas hacen. Y bien, bien importante el tomarte de la mano de otras para seguir avanzando. El hacerlo sola, porque es también el determinar lo que quieres, y hay muchas mujeres muy determinadas. Sin embargo, también habemos otras que nos gusta trabajar en equipo, que nos gusta trabajar en grupo, en comunidad, y nos empoderamos en círculos. Y bueno, pues yo estoy como entre esas fusiones. A veces voy en círculo, a veces voy sola, a veces jalo, a veces no jalan, ¿no? Pero no me detengo.
Y por ello, y viendo y respondiendo a toda esta nueva necesidad que noto, que yo ya la había notado previamente y para eso creé Empodera tu Comunicación, actualmente creé el desafío Digitalízate y Gana. Porque si bien ya muchas tienen la visibilidad online y es muy bonito y muy inspirador, no están monetizando. Y aquí lo sabroso del internet es monetizar. Es decir, ese esfuerzo que puse en hacer redes sociales, en poner contenidos, en hacer mi curso, en hacer lo necesario para que las cosas sucedan, pues tiene un retorno de inversión, tiene ese dinerito feliz que estaba esperando, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde estoy lanzando ya lo que es el reto Digitalízate y Gana, en donde te voy a enseñar a hacer tu primer infoproducto. Si no tienes infoproducto, si ya lo tienes, genial. Y también esto es, no lo tienes que hacer sola, hay ejercicios de claridad, de sostén emocional, de llevarte realmente hacia donde quieres. Quienes han tomado programa conmigo saben que el resultado llega y que soy una persona amorosa, pero también que tiendo a tomar tu mano y no soltarla hasta que llegas al resultado. Este reto es de 21 días. En 21 días vamos a crear ese infoproducto, le vas a dar forma, vas a saber comunicarlo y sobre todo también cómo ofrecerlo. Y lo más importante, la plataforma digital, deja de preocuparte por eso. Estoy feliz de compartir hoy contigo de que Imagen Holística, que es la agencia y la identidad de marca corporativa que he utilizado desde hace más de 10 años a través de los proyectos personales, ¿sabes? Que decían, oye, ¿quién sabe una página web? Ah, yo, ¿y cómo se llama tu empresa? Imagen Holística, ¿no? Entonces, bueno, a través de este espacio que creé hace muchos años, pues es con el que he generado páginas, visibilidades, diseño, muchas cosas. Actualmente retomo este concepto de Imagen Holística y lo convierto en una agencia digital de infoproducción. Y este espacio realmente va a ser la maquila de ese infoproducto, de que te dejes de estar preocupando. Cada una de las mujeres que han sido visibles, que llevaron Empodera tu Comunicación y a las que les quité la monserga de estar haciendo ellas, que si la landing, que si la página, que si, ¿sabes? Les llevé por todo el proceso que se lleva en lo profesional a que ellas lograran la visibilidad en su presencia digital. Y bueno, pues quiero que sepas que la parte tecnológica la tenemos abrazada con la agencia, con este trabajo. Y bueno, pues imagínate, los 3 pilares de mi enseñanza: claridad, estructura y tecnología. Entonces ahí es donde te invito a que en 21 días, si quieres ingresar a este curso, a este reto, de verdad te invito, porque me interesa ya que si tienes visibilidad también monetices y tengas los resultados. Cuando yo empecé con este proceso, lo que hice de manera sencilla y cuando me di cuenta es de que ya tenía yo esos $1,000 en la mano, bueno, no en la mano, en la cuenta, por llevar todo este proceso. Fueron varias mentorías, pagué más de una mentoría de $1,000, eso te lo puedo asegurar. No te va a costar $1,000, ¿no? Entonces, chécale por favor para que te integres a este reto, que hoy estoy haciendo un breve lanzamiento. Si te busco, si te llamo, es porque quiero que generes ya, no solamente que seas visible, porque eso es muy bonito y lleva inversión, pero también es más bonito cobrar por eso que estás haciendo y ese esfuerzo que estás llevando. Entonces, te invito, visita taniavalencia.com/digitalízate y gana, y bueno, conoce de qué se va este reto y te invito a que participes, porque realmente viene algo muy bonito y te quiero ver brillar en el internet, pero también quiero que generes ingresos. Por último, resumen, recap. Coherencia, puntos importantes para que tu propósito lo vuelvas digital y que sepas cómo comunicarlo. Tu coherencia, entregar valor alineado a quien eres y tus valores. Educas, inspiras, entretienes, para qué lo vas a hacer, qué tipo de estrategia quieres llevar y sobre todo cuál es el resultado que quieres obtener. No nada más al decir, ay, ser visible, ¿para qué? Conecta y alíneate. Las personas van a resonar con lo que tú estás entregando, con lo que tú haces, y eso es genial y súper bonito, y sobre todo que vas a impactar vidas
con personas muy similares a ti y que ni te imaginas que en otra parte del mundo hay alguien tan lindo como tú, con esos mismos valores. Por otro lado, ten un mapa, y a eso me refiero con la estrategia, el paso a paso. Por eso los mentores somos los de hoy. Te van diciendo qué camino siguieron y por qué lograron ese resultado. No me interesa que llegues a una parte de, bueno, ya aprendió usted, hágalo usted mismo. Realmente es llevarte al resultado, que lo hagas y que puedas cumplir con lo que quieres en este mundo, en esta vida, a lo que viniste, ese propósito, y por qué no llevarlo al espacio digital. Te invito a que me sigas en redes sociales, estoy como TaniaValencia.com, así me encuentras en TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. Entonces, bueno, pues ahí me puedes encontrar. Estoy compartiendo contenidos constantemente sobre la digitalización de negocios, y también te invito a que visites TaniaValencia.com. Si quieres tener más información sobre este reto de 21 días en donde vamos realmente a generar ese primer infoproducto, mándame un mensaje directo. Me va a encantar platicar contigo y poderte apoyar a que ya de una vez por todas dejes de procrastinar eso que tienes ahí en el tintero y que te está robando mucha energía mental y emocional, y que ya sea algo que tengas en lo digital y que puedas compartir tu propósito, tu enseñanza, toda tú, para quienes lo están esperando, porque realmente ese es el anhelo de muchos que estamos compartiendo, el mejorar la calidad de vida de más personas. Y bueno, pues es lo que hoy te quería compartir. Espero que estemos en comunicación, en contacto, y que te integres a este reto digital, que me va a encantar verte brillar en el online, que tengas esa expresión femenina o masculina, porque también por acá ya veo algunos hombrecitos que se han conectado. Muchas gracias por estar acá, y bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana en otra entrega de Expresión Femenina. Hasta la próxima.